Llegaste a los Estados Unidos, a otro país y principalmente después de una difícil travesía por Centroamérica o varios continentes. Con el paso del tiempo vienen a tu mente sueños y pesadillas. Te despiertas durante la madrugada con una pesadilla que estás de regreso en tu país de origen. Principalmente a los cubanos esto les sucede mucho. Bueno, yo durante casi los 2 primeros años que emigré aquí a los Estados Unidos tuve pesadillas muy recurrentes que amanecía de pronto en Cuba, en el país del cual soy origen, no podía salir, me veía trancado en ese sistema, se me había perdido mi residencia en ese entonces, mi pasaporte y bueno, una pesadilla de esas señores que realmente yo me imaginaba que estaba en la vida real y cuando me despertaba en ocasiones ni siquiera sabía dónde me encontraba, si estaba en mi nuevo hogar, aquí en este caso en los Estados Unidos, o si estaba por ende en Cuba. Bueno, a muchos cubanos sobre todo les sucede esto, que tienen pesadillas recurrentes. Voy a conversar durante los próximos minutos con la reconocida doctora en psicología, Cristina Balinotti, quien nos tiene algunos consejos, recomendaciones y además le voy a preguntar si exactamente se puede hacer algo para que las personas dejen de sufrir estas pesadillas, porque lamentablemente me disculpan, son sueños que no son nada hermosos o nada placenteros. Voy a hacer una pequeña pausa para que se me conecten más personas. Un tema bien interesante durante esta tarde. Acompáñenme y ya estoy con ustedes. Y amigos, aquí tengo sin más preámbulo a la doctora Cristina Balinotti, además especialista en familia, es doctora en psicología. Cristina, gracias por acompañarme nuevamente. Feliz inicio de semana. Igualmente, un placer estar contigo nuevamente. No, de nada. Y puse precisamente de fondo la Estatua de la Libertad porque cuántos migrantes en sentido general ansían, ¿no? Llegar a los Estados Unidos y también, ¿por qué no? Cuando tengan la oportunidad visitar este monumento que además honra, ¿no? La llegada de los inmigrantes a esta gran nación que se encuentra en la bahía de Nueva York. Y lamentablemente después de una intensa travesía por Centroamérica donde los inmigrantes pasan muchísimo trabajo, después comienzan su vida normal y con el paso de los meses, yo diría cerca de los 5, 6 o 7 meses ya, cuando se están las personas no aclimatando, aprendiendo a vivir en los Estados Unidos, comienzan estas pesadillas muy frecuentes. Yo padecí esas pesadillas. Por fortuna ya se fueron, creo que ya finalizaron, así no, con el paso de los años. Llevo ya más de 8 años aquí en los Estados Unidos, doctora, pero yo recuerdo que me despertaba a veces hasta gritando. Tenía esos sueños recurrentes. Me despertaba que estaba en Cuba, en mi país de origen, que no podía salir. Me sentía preso después de todo el trabajo que pasan los inmigrantes y que pasé también para llegar a esta gran nación. Y es normal que las personas tengan estas pesadillas. ¿Pudiera tratarse de un trastorno del sueño o no? Es muy normal porque la persona que está bajo estrés y sobre todo ha perdido la sensación de certidumbre, que es lo que busca nuestro cerebro para sobrevivir, la certidumbre. Y vivimos en nuestro país y estamos con una gran incertidumbre y entonces nos movemos a otro país y allí comienza una nueva incertidumbre, ¿verdad? Al mismo tiempo, las ansias de estar en nuestro país y lamentablemente no podemos hacerlo. De modo que los sueños son consecuencia muy natural de este tipo de situaciones, siempre y cuando no bordeen el estrés postraumático. Es decir, hemos venido de una situación muy traumática, ¿verdad? Y entonces iniciamos ese estrés postraumático, lo arrastramos hasta el nuevo país y entonces allí, sumado a todas las inseguridades del principio, ¿verdad? De esa nueva patria en la que estamos, bueno, pueden producirse. Es decir, si no hay un estrés postraumático, porque ¿qué son los sueños? Es este tipo de sueños, pesadillas o sueños vívidos, ¿eh? El sueño vívido que parece que estamos dentro de la realidad, pero la pesadilla ya nos despertamos con sudoración, taquicardia, nos sentimos muy mal. Es un intento de nuestro cerebro de procesar una situación tan traumática, realmente que no la hemos podido procesar durante el día en la vigilia. Entonces el sueño quiere ayudar a eso. Por eso se repite el mismo sueño. A ver si le damos otra salida, a ver si salimos de eso que es un encierro, sin duda.
No, y doctor, estamos hablando que, por ejemplo, además de que las personas pasan por diferentes países de Centroamérica, lo que conlleva andar en un tren, en un automóvil, en atravesar la selva, pasar además ríos crecidos, cruzar inclusive el río Bravo, que limita la frontera de México con Estados Unidos. Hay personas que casi estuvieron a punto de perder la vida, otros que fueron secuestrados, que fueron lamentablemente violados. Hay muchos casos de tanto mujeres como hombres que fueron violados durante este viaje tan serio, ¿no? Y donde lamentablemente las personas en todo momento ponen en riesgo su vida. Hay quien no, hay quien realmente realiza esta travesía un poco más fácil, no se encuentra con ningún percance, ningún contratiempo, pero en realidad eso es un por ciento muy ínfimo, ¿no? Muy pequeño. Ahí la mayoría de las personas tienen situaciones muy duras en esos viajes. Doctora, entonces esto es totalmente normal. ¿Cómo hacer? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me pasaba durante los primeros años, me despertaba en ocasiones gritando, me despertaba dándole golpe a la cama o dándole golpe a la persona que tenía al lado. ¿Es normal que esto pueda pasar? Primero quería decirte que la situación extrema que tú relatabas es lo que llamó Anzoátegui, un psiquiatra barcelonés, el síndrome de Ulises, en donde pasan por 7 duelos, ya no es emigrar fácilmente. Entonces tienen una pérdida en 7 contextos, ¿verdad? Muy importantes. Y de ahí lo traumático de esto de emigrar se llama así en condiciones extremas. ¿eh? De modo que, ¿cómo podemos de alguna manera ayudar? Porque esto es normal, es decir, la mente cuando dormimos quiere siempre resolver los problemas que no tenemos, ¿verdad? Y nos lo repite constantemente. Podemos hacerlo siempre y cuando podemos encontrar algunas técnicas muy válidas desde la psicología para modificar esto, pero también, ojo, atención, tenemos que saber si no tenemos algún tipo de trastorno, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, que ya hay como flashbacks durante el día, yo durante el día, no solo en el sueño, no puedo trabajar, no me puedo relacionar bien, atención, ahí hay que visitar al profesional de la salud mental. Si yo realmente funciono bien durante el día, pero a la noche estoy con estos sueños disruptivos, prueba a ser de gran valor llevar un libro de sueños, es decir, un cuaderno con un lápiz en la mesa de luz y entonces escribir nuestros sueños. ¿Es el mismo sueño? Pues lo escribimos y nos centramos en el mensaje perturbador de ese sueño. Por ejemplo, he vuelto, así mágicamente como ocurre en el sueño, a Cuba y me encuentro encerrado en una casa que no conozco, que no puedo salir. Entonces, ¿cuál es lo perturbador de ese sueño? Es el encierro, la imposibilidad de avanzar. Entonces hay que darle una nueva dirección a ese sueño y por eso vamos a escribir todas las noches cuál es la salida que le damos a ese sueño. Estoy en esa casa que no conozco, con muchas rejas, pero me fijo bien y a la distancia hay una pequeña puerta, que yo no la vi al principio y esa es la salida. Tenemos que escribirlo porque déjame decirte que si insistimos en esto, y siempre y cuando no estemos en un trastorno de estrés postraumático, podemos modificar ese sueño, es decir, escribir lo que queremos cambiar. Muy Por interesante que ejemplo, usted haga alusión a esto. O sea, una de las técnicas, de las tácticas que las personas pueden utilizar si estos sueños o pesadillas afectan su día a día, sobre todo ya cuando las personas se reinsertan en la sociedad y comienzan a trabajar aquí en los Estados Unidos, es escribir estos sueños, pero lo más importante, cómo salir del sueño. O sea, si el sueño se acabó, yo estaba acostado y desperté en una cama, por ejemplo, en mi antigua casa en Cuba, pero no me levanté de la cama y no supe qué hacer y ahí comenzó más fuerte la pesadilla hasta que me despierto. Sería, bueno, me levanto de la cama, camino hacia una puerta y salgo muy normalmente como si no hubiese sido algo negativo. ¿Usted se refiere a eso? claro, en realidad escribimos en el papel que al estar encerrados no hemos visto una salida que hay. Y entonces esa salida es la que vamos a abrir
No es que salgamos físicamente, Claro. digamos, que nos levantemos de la cama y físicamente salgamos, sino que debemos escribirlo para imprimirlo. Las palabras tienen un gran poder, ¿eh? Cuando las escribimos, cuando las decimos, inclusive antes de acostarnos, decirnos, en este sueño que yo voy a tener hoy seguramente, este sueño, esta noche le encuentro una salida a ese encarcelamiento. Y al salir me encuentro en Estados Unidos, que es el lugar donde estoy, sin duda, ¿verdad? Es decir, que debemos hacer un esfuerzo de nuestra mente porque estas técnicas prueban ser, desde hace algunos años, muy efectivas, siempre y cuando, por supuesto, no sean sueños relacionados con medicaciones cardíacas, ¿verdad? Con enfermedades cardíacas, sueños relacionados con alguna enfermedad mental. Todo eso es el ámbito de la psicología y la psiquiatría. Estamos hablando de, por ejemplo, el ejemplo que tú diste que te sucedió a ti. Sí, yo me despertaba con sudoraciones. Además, eran pesadillas muy recurrentes, ¿no? Que fue, por ejemplo, durante los primeros meses. Yo recuerdo que esas pesadillas comenzaron cerca del año, cuando ya estaba increíblemente cómo funciona la mente, doctora, ya bastante estable aquí en los Estados Unidos, trabajando, inclusive en la televisión. Y eso se mantuvo hasta cerca de los 3 años. Ya por suerte esas pesadillas desaparecieron, pero eran sueños horribles porque me despertaba en mi país de origen, se me perdían mis documentos, no podía salir, no podía regresar a los Estados Unidos. Yo decía, no, yo no vivo aquí, ya yo no pertenezco a este país, a este lugar, a este sistema, esta no es mi tierra. Y lo más interesante es que cuando tengo la oportunidad de conversar con muchos cubanos, muchas personas también comentan que tienen estos tipos de pesadillas, estos tipos de sueños. Al parecer es muy recurrente, sobre todo para los que pasaron muchísimo trabajo en salir de Cuba, que añoraban salir, necesito irme, necesito escaparme de esta dictadura, o que estuvieron arrestados en Cuba, cumplieron años de cárcel en Cuba por enfrentarse al gobierno, y una vez que logran entonces salir y estar en plenamente libertad, entonces es que vienen estas pesadillas. Claro, por eso, porque las pesadillas suceden porque la mente, el aparato psíquico, intenta encontrarle una solución a eso. Por eso son repetitivos, por eso es el mismo sueño todas las noches. A ver si de tanto repetirlo soluciono este problema que no se puede solucionar durante la vigilia, cuando estoy despierto. Entonces, el valor de los sueños es muy importante y debemos trabajar sobre ello, no dejarlos allí arrinconados, bueno, ya se me va a pasar, podemos hacer algo. Si realmente no vale todo esto porque pasan los meses y yo continúo en ese estado de angustia, porque estos sueños son generados por el miedo, por el pánico, por el terror que mucha gente pasa en sus países, como pasa en Cuba, por ejemplo. Entonces, el miedo a regresar a una situación muy traumática, ¿verdad? Si esto sucede, entonces ya sí podemos ir a ver a un médico psiquiatra o a un psicólogo, preferentemente un doctor en psicología, que pueda de alguna manera manejar esto y a lo mejor trabajando con un psiquiatra algún tipo de medicación. Pero eso ya es otro, digamos, estadio. La familia, ¿qué se puede hacer? Hablarlo en familia. Sobre eso le iba a preguntar, y Sí. disculpe que le interrumpa. Usted, a veces personas que quieren contar los sueños, otros que se los quieren guardar, con estos tipos de pesadillas que además no son nada positivas. Después que uno pasa una travesía, se arriesga su vida. Yo nunca lo he dicho, doctora, pero yo tengo aquí en este ojo una cicatriz de cuando yo atravesé la selva, no del Darién, una selva de Nicaragua, ya ni recuerdo el nombre ahora. Tengo una cicatriz también aquí en este brazo, con una cerca de púa. Nos cayó atrás el ejército de Nicaragua y nos comenzaron a disparar. Y bueno, yo pasé por cosas bastante peligrosas, ¿no? Pero esto es bueno poderlo conversar en familia. A veces hay personas que inclusive llegan solos y no tienen a nadie, o al menos llamar a su familia en Cuba o en el país de origen y conversar estas pesadillas recurrentes. ¿Esto realmente ayuda? Ayuda mucho por cuanto es igual que cuando comemos una comida y nos cae mal en el estómago, que debemos vomitarla, pues así es la mente funciona como un aparato digestivo, tenemos que hablar para sacarlo afuera, llamar a un amigo si no tenemos familiares, mira lo que me está pasando, hablarlo si no, si vivo con gente, me está pasando esto, estoy teniendo sueños recurrentes y contar el sueño. Entonces,
el hecho ya de contarlo, de que está ahí afuera, estoy intentando sacarlo de mi mente. Y por supuesto la familia tiene que ser muy contenedora, tiene que comprender, no decir, bueno, ya se te va a pasar, todos tenemos sueños. Y entonces, no, no es que todos tenemos sueños. Hay un antecedente de un estrés fuerte, agudo, crónico, que se genera con estas migraciones terribles, y entonces está provocando esto que está mal digerido a su vez, por decirlo simplemente. Entonces es un proceso que no se digirió, que no pudo procesarse. Es terrible lo que pasa. El trauma es así, asesta de un solo golpe y puede romper, digamos, la emocionalidad, la mente de la persona. Y se producen estos sueños, ¿verdad? En un intento vano, absolutamente imposible de solucionarlos. ¿Por Bueno, qué? Porque tenemos que nosotros, desde afuera, operar ese cambio, esa modificación. si usted se acaba de sumar a esta transmisión, estoy conversando en vivo por mis páginas, por mis redes sociales, con la doctora en psicología, Cristina Balinotti, especialista además en familia. Seguramente usted la debe de conocer porque además ella es una doctora psicóloga muy mediática, siempre se mantiene muy activa en sus redes sociales y además he tenido con ella, ¿no?, el placer de poderla entrevistar personalmente y realmente ha acaparado durante todo el transcurso de su vida profesional y personal conocimientos realmente increíbles. Estoy conversando con la doctora Cristina Balinotti, especialista en psicología, sobre esas pesadillas recurrentes que tienen los inmigrantes sin importar la nacionalidad cuando emigran aquí a los Estados Unidos, pero específicamente los cubanos. Soy además cubano, vivo en Miami. La migración, doctora, no se detiene de cubanos, son diferentes generaciones, pero casi todos pasan por lo mismo y estas pesadillas son muy recurrentes que usted se despierta en su país de origen, en este caso, por ejemplo, puede ser en Cuba o Venezuela o también Nicaragua, los migrantes de esas nacionalidades que pasan mucho trabajo y sufren demasiado cuando salen de su país. Y doctora, podemos hablar que esto pudiera representar un problema cuando ya son muy recurrentes, no podemos dormir como mínimo las 7, las 8 horas recomendadas y comenzamos a tener problemas para concentrarnos, para poder llegar puntual al trabajo. Si tenemos estas banderas rojas, como se dice, ya pudiéramos entonces pensar en la posibilidad de buscar ayuda de un profesional. Claro, porque se trata de un estrés postraumático completamente desarrollado, y que se expresa porque además no solo no duerme bien, sino que no puede rendir en el trabajo, no se puede concentrar, pierde un poco la memoria. Esto, atención, es muy importante. Y entonces se puede poner inclusive cierto grado de agresividad, porque claro, la persona se encuentra irritable, se encuentra mal, ¿verdad? Entonces, ahí ya sí, durante el día también empieza a tener como imágenes de aquello que pasó en Cuba, de aquello que lo marcó, o la travesía, lo que tú hablabas, ¿no? Porque las marcas que tú tienes son en el cuerpo, pero también son en el alma, esas quedan allí, ¿verdad? Y entonces los sueños son eso, ¿no? Son la actividad, como decía Aristóteles, la actividad del alma, de todas aquellas cosas que nos han pasado, positivas, pero en este caso negativas. Cada vez hay más migración extrema, digamos. Entonces, atención, cada vez puede haber más problemas de esta índole, como no Y usted poder dormir. acaba de decir algo bien interesante que además me ha tocado muy de cerca. Las cicatrices o los traumas que pasamos no solamente están en nuestra mente o físicamente, ¿no? En nuestro cuerpo. Yo prácticamente recuerdo, ¿no?, como si fuera hoy, que cuando me levanté y me caí en un monte, en una selva de Nicaragua, pensé que me había sacado el ojo por la sangre tan grande que tenía en la cara y era de noche y no sabía con la adrenalina tan alta en mi cuerpo en ese momento si realmente podía ver o no por mi ojo. Y realmente esas cicatrices también están en el alma. Doctora, hay muchas personas que en ocasiones se callan todo lo que vivieron en una travesía. No deciden contárselo a sus seres queridos para que no alarmarlos. No, ya llegué, estoy bien, sano y salvo, pero lo que viví, los horrores que pasé durante este viaje, los voy a sepultar y nunca más quiero conversar de esto. Si la persona después con el paso del tiempo comienza con estas pesadillas, ¿usted cree que también sería bueno
si no lo quieren conversar con sus padres o seres muy queridos para que no se afecten, ¿no? Psicológicamente cuando uno les transmite lo que uno vivió, cree que es bueno también conversar en algún momento de la vida con alguna persona en específico sobre los traumas que vivimos en el pasado, inclusive hasta violaciones. Hay personas que lamentablemente, es muy triste, ¿no? Fueron violadas. Por suerte, ¿no? No fueron asesinadas. Hay muchas otras mujeres que sí fueron asesinadas en una travesía, pero hay otras mujeres que las violaron, las dejaron después en libertad y no quieren ni siquiera conversar ese trauma tan grande, ¿no? ¿Usted cree que desde algún punto de vista a veces es bueno hablar esto para de cierta manera no limpiar y vaciar desde cierto punto de vista el alma? Sí, por supuesto, ya Freud hablaba desde el psicoanálisis de la palabra, ¿no? De hacer esa catarsis, de poder hablar con alguien, ¿eh? Alguien que está escuchando. Por ejemplo, si hemos tenido un médico, y no queremos hablar con la familia, pero hemos tenido en Cuba un médico o alguien de otro país, ¿verdad? Por supuesto estamos hablando de Cuba. Eh, Hacer un Zoom con ese médico, ¿verdad? O tratar de comunicarse y contar esto que nos está pasando. Necesitamos hablarlo, es muy importante, hay que hacer se llama abreacción en psicología, tenemos que abrir las compuertas del alma y poder volcar afuera todo eso que nos está pasando. Nos ayuda mucho. Nos da una sensación de mayor tranquilidad, bueno, como una sensación de descarga. Es muy importante hacerlo para no ir acumulándonos, para lograr en definitiva esto que tú has logrado. Mira, me cuentas que ibas allí en la selva y entonces te hieres el ojo y la sangre y tu adrenalina. Pero tú lo recuerdas ahora, pero tú ya no te pones a llorar, No. no lo sueñas a la noche, no estás, la emoción no está allí. Entonces, ¿cuál es lo importante de la terapia o las técnicas que utilicemos? Es el recuerdo tenerlo, pero sin esa emoción tan terrible. Cuando la emoción está en carne viva y sentimos lo mismo, exactamente igual, y sufrimos y lloramos, necesitamos pedir ayuda, porque eso puede ser un palo en la rueda para no avanzar. Sí, doctora, y un tema muy importante, acotación con la pregunta de Jorge Ripes Edesa que nos escribe por YouTube. Buenas tardes. Un niño de 3 años, ¿qué daños psicológicos pudiera tener después de una travesía hasta el DF? Y no solamente de 3 años. En mi familia tengo, siempre lo digo, ¿no? Tengo una familia numerosa que en estos últimos años han hecho la travesía, muchos primos y tíos también con sus niños menores de edad, de hasta 15, 16 años, 17, 12 años. A veces los padres creen que los niños están muy pequeñitos y que no sufren, no van a recordar todo lo que vivieron. ¿Qué usted les recomienda a los padres que hicieron estas travesías con niños? Bueno, que consulten siempre es bueno la consulta con un pediatra infantil para ver si necesitara de alguna manera a través de juegos, a través de dibujos, poder liberar eso, porque eso está ahí, no es que se olvidaron, no es que no lo registraron, eso quedó ahí, ¿eh? Y va a depender también, porque hay niños que son más fuertes que otros, como personas más fuertes que otras. Hay gente que pasa por todo esto y no hace un estrés postraumático y no tiene esos sueños perturbadores. Pero bueno, eso depende del temperamento de cada uno. Pero no esperemos a que el niño crezca más. Vamos a llevarlo, ¿verdad? Y darle esta sensación importante de que él, a pesar de todo lo que pasó, la familia, o de lo que pasa, la familia está como un escudo rodeándolo, de afecto y de amor. Entonces, eso es una gran cosa. Los niños desde ya que se afectan mucho. Lo que pasa es que pueden llegar, como pasa con otras agresiones, a olvidarlo y después recordarlo cuando son adultos, ¿m? Cuando tienen 20, 25, 30, y recordar aquellas cosas. Entonces, lo interesante es poder llevar a nuestros niños a ver cómo está, porque por ahí está todo bien, ¿eh? Pero tener el dibujo en los niños que son muy pequeños, el juego, los juegos que un psicólogo infantil les hace desarrollar, juega con ellos, son muy, muy reveladores, absolutamente reveladores. Inclusive los padres, si tenemos alguna duda,
acá con el amigo que pregunta, hacer dibujos o mirar qué dibujos hace, ¿eh? Cuáles son, porque los dibujos a veces perturbadores de estas experiencias son oscuros, son en tinta negra o en lápiz negro. Es decir, vamos a ver, vamos a tener en cuenta, porque lógicamente no le podemos decir al niño, no podemos hablar de esto abiertamente con él, pues no lo va a comprender, ¿verdad? Pero sí lo que va a recibir es la seguridad de mamá y papá. Estamos acá, inclusive durante la travesía. Es muy difícil, es desgarrador, pero siempre es un equilibrio. El padre o la madre que hacen estas travesías con un niño. Por eso muchos no hablan, por eso muchos se lo guardan, porque quieren dar esta imagen de fortaleza, de que mamá está acá y papá está acá fuerte. Pero no hablarlo, pero sí buscar algún tipo de ayuda psicológica. Y que los padres tengan presente que, por ejemplo, si el niño se comporta durante las primeras semanas o meses que llegan a los Estados Unidos de manera agresiva en la escuela o de manera agresiva con los integrantes de la familia, que lógicamente por la separación familiar desde hacía años no veían, pudiera ser también, ¿no? Por la travesía. A veces los padres dicen, no, el niño tenía 5 años, 6 años, estaba muy pequeñito, los momentos más difíciles estaba dormido, lo llevábamos dormido en nuestros brazos y tal vez no se enteraron de lo que estábamos pasando. Los niños realmente, como se dice, doctora, usted me lo va a corroborar, son una esponja, lo captan todo y aunque tal vez en el viaje uno intente con psicología decirles, estamos en un juego, estamos viajando para encontrarnos con tu papá o con tu mamá, estamos haciendo un juego, esto es todo un juego lo que estamos viviendo, estamos jugando a los policías, porque en ocasiones también, ¿no? Los niños veían a policías en las travesías, pero si ya el niño después, con el paso del tiempo, tiene un comportamiento muy agresivo, es importante observarlo y no descartar que pudiera ser precisamente de un trauma por este viaje tan peligroso. Claro, sin duda, es que después de semejante situación, uno siempre tiene que chequear al niño. Lo que tú decías del colegio, yo hablaba de niños más chiquitos, pero ya en etapa escolar, es muy importante hablar previamente con los maestros y explicarles que el niño tiene determinadas costumbres, que puedan observar y conservar esas costumbres, ya no tanto con la población cubana, que bueno, nos adaptamos, se adaptan fácil aquí, pero por ejemplo, los que vienen de otros países más lejanos, nunca hay que denigrar sus tradiciones, ¿eh? Es muy importante para la seguridad del niño. Y si es agresivo, es importante determinar si es agresivo porque tiene un trastorno posicional desafiante, que es algo ya que debe ser tratado, porque si no se transforma en una conducta delincuencial cuando son adolescentes, 16, 17, 18 años, o se trata realmente de una afectación emocional, que el niño está mal y está irritable por su estrés, porque los niños a veces también, atención, siempre hay que fijarse en los niños porque la depresión existe en los niños, por este tipo de situaciones. Y no la expresan igual que los adultos, que nos ponemos tristes y a lo mejor nos acostamos, bueno, no queremos recibir a nadie. No, el niño puede estar excesivamente eufórico, el niño puede estar muy irritable, correr todo el tiempo, ir y venir, y uno se equivoca y dice, ay, pero está contento, menos mal. No, vamos a ver, llevarla a un médico, psiquiatra o psicólogo para ver si en efecto está contento, porque puede ser que esté contento, o si en realidad está en curso una depresión. Atención, también si nosotros nos deprimimos, si venimos con bebés, por ejemplo, y la madre vino con su bebé en andas, en brazos, y desarrolló una depresión clínica, ¿verdad? Ya venía con una depresión clínica, el bebé puede tenerla. Entonces, atención, muy importante esta relación de los padres con los niños, sobre todo en los primeros años de vida. Tú sabes que los 6 primeros años son los años fundacionales. Sí. Nada que tú le digas después de los 6 años va a poder, porque va a poder modificar eso que le enseñaste en los primeros 6 años y eso que vio. Está bien, los traumas existen, las tragedias existen, las tragedias climatológicas también. El niño tiene que aprender
a procesar todo esto. Y si no lo puede procesar, ahí estamos los padres para llevarlo a una consulta. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. He aprendido también sobremanera, ¿no? De psicología y cómo lidiar con tantos traumas y también, por supuesto, desde el punto de vista infantil. Gracias por sus conocimientos, por su tiempo. Y bueno, nada, aquí usted lo sabe, siempre que tengamos un tema interesante que dejarle saber a la comunidad, porque siempre es importante, ¿no? Emitir algún tipo de consejo. A veces las personas se creen que son muy maduros desde el punto de vista psicológico y realmente no están así. A veces no estamos preparados, ¿no? A un nivel tan profundo de la psicología humana como para podernos enfrentar a un problema determinado por el cual pasemos en nuestra vida. Doctora, muchísimas gracias de verdad. Gracias por su tiempo. Gracias a ti por la invitación. Un gusto. De nada, que tenga buen día. Buen día. Bueno, he estado conversando por aquí, si usted se acaba de sumar a esta transmisión, he estado conversando con la doctora Cristina Balinotti, especialista en psicología y además psicóloga de familia. Ustedes seguramente escucharán que cuando se realiza una difícil travesía por Centroamérica, las personas padecen de pesadillas, de trastornos, se despiertan, ¿no? Que están de regreso en su país de origen y que no pueden salir. Bueno, preste mucha atención porque si estas pesadillas y sueños son recurrentes, usted no puede trabajar, tiene algún tipo de dificultad para concentrarse en su día a día o también en su trabajo, pues debería consultar, valorar la posibilidad de ver a un especialista porque pudiera ser que tenga un trastorno bastante severo debido a la travesía que usted sufrió. Y recuerde, es muy importante hablar todos los traumas con la persona que sea, por supuesto, de su confianza, que usted vivió durante este viaje tan peligroso, sobre todo aquellas personas que fueron víctimas de una violación en algún momento de su vida, además se vieron en peligro, ¿no? De que fueran asesinados o muchas personas que también fueron secuestrados y hasta torturados en estas travesías tan peligrosas por Centroamérica. No se quede con eso callado, recuerde que hablarlo, buscar ayuda profesional siempre va a ser saludable, además para que usted tenga una buena salud mental y comience, ¿no? Con el pie derecho en este país, porque independientemente de todo llegó a este país para estar tranquilo, enfocado y salir poco a poco adelante. Así que no permita que esos sueños o esas pesadillas o esos trastornos se apoderen de los sueños que realmente usted luchó para poder lograr aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Gracias a todas las personas que han estado ahí conectadas. Espero que esta entrevista haya sido de sumo interés y que, por supuesto, ya no tenga más esos sueños que se despierta así, loco en Cuba, como a veces me despertaba yo, que no podía salir de mi casa y decía, ya no vivo aquí, este no es mi hogar, esta no es la familia que formé, yo quiero que me regresen para el lugar donde yo pertenezco. Bueno, elimine esos sueños y vea la vida con positivismo si se trata de un trauma que usted tuvo a raíz de una travesía por Centroamérica. Gracias a todas las personas y que tenga como siempre una feliz tarde. Bye bye.